voy a continuar con una serie que estamos llevando, se llama Breakthrough, y esta serie tiene que ver con tomar en serio a Dios. Una de las cosas que he venido predicando es, esto está muy fuerte, si le pueden bajar por favor. Una de las cosas que he venido predicando es acerca de que al empezar el nuevo año, se me fue la onda con el micrófono. Al empezar el nuevo año, ¿verdad? Todos tenemos planes, todos tenemos deseos, es como que un año nuevo y dices, bueno, la regué en el pasado, tomé medios malas decisiones, tomé unas buenas, algunas malas. Yo creo que este es mi año y en este año Dios va a hacer cosas bien padres en mi vida. Y todos empezamos el año en cierta forma de esa manera. Tenemos planes, tenemos deseos, tenemos sueños, tenemos todas estas cosas, pero llega un momento donde tú dices, ¿sabes qué? A lo mejor dices, bueno, es que yo he tratado de poner sueños, de tener deseos, de tener anhelos y nunca pasa nada, nunca sucede nada, entonces pues mejor ya no sueño, mejor ya no hago nada, simplemente es un año más, lo voy a vivir como pueda. Voy a tratar de ser una buena persona, pero yo quiero decirte algo, tú no tienes que dejar de soñar, no tienes que dejar de anhelar y no tienes que dejar de creer que Dios puede hacer algo en tu vida y que realmente este año puede ser un año en donde tú vivas y experimentes un parteaguas en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu negocio, en todo lo que hagas. Que este año sea un año donde tú te puedas levantar y decir, el 2020 fue el año de mi breakthrough. Yo atravesé esa cosa que me tenía retenido, esa cosa que me tenía atado, que me sentía que no podía avanzar. Se rompió finalmente en el 2020. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos anhelan eso? En todas las áreas de nuestra vida. Yo lo anhelo, yo lo deseo, yo quiero ir a más. Amén. Una de las palabras que Dios me ha dado o siento que Dios ha puesto en mi corazón para este año es trasciende. Yo siento que Dios me ha dicho, trasciende, chilanguito. Trasciende, chiquitito, trasciende, mexicanito, ¿verdad? Que Dios te diga, trasciende, venezolano, trasciende, colombiano, trasciende, peruano, salvadoreño, hondureño, trasciende, colombiano, trasciende. Dios quiere llevarnos a más, ¿lo crees? Pero para que tú y yo podamos llegar a más, tenemos que tomar en serio a Dios. Tenemos que vivir, tenemos que sujetarnos, tenemos que meternos bajo el pacto de Dios. Una de las cosas que hemos aprendido en esta serie de Breakthrough es que Dios se mueve a través de pactos. Di conmigo, pactos. Pactos son como contratos. Dios dice, tú haces esto, yo hago esto. Yo quiero que tú vivas de cierta forma, de acuerdo a mi pacto. Si tú te metes a mi pacto, te sujetas a mi pacto, entonces yo voy a hacer grandes cosas en tu vida. Vimos Deuteronomio 29:9, aprendimos que los pactos son hechos ¿para qué? Para bendecirte. Los pactos son hechos para que tú y yo podamos tener y ser felices, para poder sentirnos plenos, para poder sentirnos llenos, ¿verdad? Para saber que lo que estamos haciendo tiene un propósito. Y en ese plan, en ese pacto es donde Dios quiere que le tomemos en serio. ¿Están conmigo? El libro de Malaquías tiene que ver con esto. Es un mensaje de Dios a través del profeta Malaquías con el pueblo de Israel, ¿verdad? Acaban de regresar de la cautividad. Ellos tienen los mismos sueños que tú tenías. Van llegando a la tierra prometida. Después de haber sido exiliados, ellos regresan y dicen, tenemos todos estos planes. Y llega un momento en donde dice, tengo planes o tenían planes, y lo único que sucede es que ninguno de sus planes se están cumpliendo, ninguno de sus planes están sucediendo, ninguno de sus planes están cristalizándose. Y el pueblo empieza a hacer lo mismo que tú y yo hacemos cuando no vemos que nuestros planes se cristalizan. Se empiezan a frustrar, se empiezan a enojar, se empiezan a volver en contra de Dios, así como que, ¿qué onda, Dios? Pues tú decías que ibas a hacer esto y no veo claro. Yo vengo a la iglesia, levanto mis manos, yo sirvo y no veo claro. No estás haciendo lo que yo quiero que hagas. ¿Cuántos nos hemos encontrado así? ¿Verdad que sí? Y en ese momento Dios les empiezan a tener un diálogo en el libro de Malaquías. 6 preguntas, 6 diálogos entre Dios, el pueblo de Israel, y Dios les vuelve a contestar. Y en esos diálogos Dios empieza a decirle a su pueblo, para que tú puedas experimentar estas bendiciones, para que tú te sientas pleno, para que tú tengas vida, tienes que vivir de acuerdo a mi pacto, tienes que sujetarte a mi pacto. Y el pueblo de Israel le contesta, pero ¿cómo es que tú me amas? ¿Verdad? Y la primera cosa que Dios les dice, ¿saben que yo les amo? Y Dios está a punto de jalarle las orejas al pueblo de Israel. Le va a jalar las orejas buenísimo, así durísimo, ¿verdad? Porque lo primero que le dice es,
quiero decirles que los amo. Te voy a decir lo que te tengo que decir, ¿ok? Y lo primero que les dice es eso, te amo. Y lo segundo que les dice es que para que tú vivas y experimentes la vida que tú quieres vivir, tienes que tomarme en serio. Tienes que tomar en serio que yo te escogí. Yo te escogí con un propósito, yo te escogí con un propósito grande, pero tienes que entenderlo y tienes que tomarlo seriamente. Lo segundo que Dios les dice es, tú tienes que tomar en serio mi adoración. Tienes que venir delante de mí y darme todo. Yo no quiero que me des tus obras, no quiero que me des poquito, quiero que me des todo. Digo conmigo, todo. Calidad. De hecho, ese día que prediqué esa predicación, yo quería traer una mesa aquí con pura fruta podrida, con pescado apestoso, con bisteces así, con moho verde feo. Y les iba a decir, vengan a comer. Y todos me hubieran visto, ay, ¿cómo se te ocurre? Huele feo. Algunos de ustedes se hubieran enojado, se hubieran ido. ¿Cómo meten eso al templo del Señor? Algunos otros hubieran dicho, pues no se ve tan mal, aquí le quito este cachito, ¿verdad? Pero quería hacer eso porque eso es lo que muchas veces tú hacemos delante de Dios. Le entregamos las obras. Y Dios les dice, si tú me vas a adorar, quiero que me adores bien. Tienes que darme lo mejor de ti. Y la tercera cosa que hemos estado hablando es acerca de Dios diciéndole al pueblo de Israel, tienes que tomar en serio tu matrimonio. Tienes que tomar en serio a la mujer de tu pacto. Y Dios le empieza a hablar a los hombres. Y Dios le dice a los hombres, hombres, entiendan algo. Si ustedes quieren arreglar este problema de que yo no estoy aceptando sus ofrendas, lo que tú tienes que hacer es tomar en serio a la mujer de tu pacto, a la mujer que yo fui testigo, del cual yo fui testigo cuando te casaste con ella, la tienes que tomar en serio. Y de hecho en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, versículo 9, Dios le está hablando a los sacerdotes y les dice, por mi parte yo he decidido que ustedes, dice, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo. Dios le está diciendo esto a los sacerdotes, que es lo opuesto de tomar a Dios a la ligera. Le está diciendo, yo los he hecho a ustedes despreciables y viles ante todo el pueblo. Y cuando Dios hace eso, lo que le está diciendo es, ¿sabes qué? No le estás contando al pueblo toda la historia. Tienes que decirles el por qué están viviendo de la manera que están viviendo. Tienes que decirles por qué no están recibiendo lo que tienen que estar recibiendo. Tienes que decirles que la culpa no es mía porque yo he cumplido la parte del pacto. El problema es que ellos no han cumplido la parte del pacto. Y empieza esa tercera sección en donde Dios les dice, tienes que tomar a tu esposa seriamente. El pueblo de Israel se está divorciando. El pueblo de Israel está diciendo, sabes que ya no quiero estar con esta mujer, la voy a dejar y me voy a casar con la otra mujer que no tiene mi misma fe, no tiene el mismo sistema de creencias. Me voy a casar con otra mujer, no importa, sabes que ya no quiero estar con ella. Y Dios dice, es que tú estás rompiendo el pacto que hiciste conmigo y con la mujer de tu pacto. Por eso es que yo no estoy recibiendo tu adoración. Y una de las cosas que aprendimos la semana pasada es que Dios toma muy en serio su pacto. Cuando Dios hace un pacto, Dios lo toma seriamente. Un pacto, ese contrato con Dios. Él dice, sabes que yo tomo muy seriamente mis pactos y tú se te ha hecho fácil dejar a la mujer con la cual hiciste un pacto para seguirme, para adorarme, para servirme, y ahora tú estás haciendo lo que tú quieres. ¿Sabes qué? No. Y Dios empieza a corregirles y Dios les empieza a enseñar. Pero algo que también les he estado diciendo, esta corrección de Dios, no la veas como un jalón de orejas de Dios diciendo, eres un mugroso, no sirves para nada. Es Dios diciendo, hijo, hijito precioso, te amo tanto que tienes que tener cuidado con esto. Tienes que cambiar tus formas, tienes que entender que esto es lo que yo quiero hacer en tu vida. Tienes que entenderlo. Es una carta de amor de Dios hacia sus hijos. Es una de esas conversaciones de tough love. Esas conversaciones que sabes que tengo que venir. Tenemos que tener una conversación de come to Jesus. Tengo que decirte que estás mal. Tienes que sentarte y vamos a hablar seriamente. Y es lo que Dios está haciendo. Es lo que Dios nos está mostrando. Él dice, mi pacto es importante y es necesario que tú respetes ese pacto que has hecho con esta mujer delante de mí. ¿Por qué? Porque cuando tú respetas este pacto, entonces la bendición puede venir. Entonces no hay obstrucciones delante de ti para recibir mis bendiciones. Entonces podrás vivir una vida plena y feliz. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy explicando? Esto es lo que Dios está haciendo.
Ahora, el problema que vimos la semana pasada es que muchas personas se casan para ser felices y ponen como el propósito del matrimonio ser felices. Y tenemos que entender que la felicidad en el matrimonio es el resultado, no el propósito. Cuando haces que la felicidad sea el propósito de tu matrimonio y ya no eres feliz, entonces buscas otra opción. Porque esa opción que tenías ya no te hace feliz y entonces buscas a otra mujer o buscas a otro hombre. ¿Por qué? Porque tú estabas buscando la felicidad en el matrimonio, cuando la felicidad viene cuando cumples en tu matrimonio el propósito de Dios para tu matrimonio. ¿Están conmigo? Y ese propósito lo dijimos la semana pasada. El propósito del matrimonio es ¿qué? Es la expansión del propósito de Dios en la historia de la humanidad. ¿A través de quién? De nuestra vida y de nuestros hijos. Dios quiere seguir estableciendo su reino. Dios quiere glorificar su nombre. ¿A través de quién? De tu matrimonio y de tus hijos. Pero por eso tienes que entender, bueno, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es el propósito de mi matrimonio? No es el de ser feliz, es el de hacer la voluntad de Dios para que el reino de Dios se establezca en esta tierra a través de ti y a través de tus hijos. Cuando tú haces eso, entonces experimentas la felicidad. ¿Estás conmigo? Dice entonces, no antes. No antes, es cuando tú cumples mi propósito, cuando tú te alineas conmigo. La felicidad viene cuando el propósito del pacto ha sido cumplido. Si empiezas en felicidad, les dije la semana pasada, y nunca entiendes que el propósito es el pacto, la felicidad morirá, porque la felicidad no es un fundamento lo suficientemente fuerte para sostener el propósito para el cual el pacto fue establecido. ¿Sí me explico? La felicidad es efímera, es volátil. Y Dios dice, yo no puedo poner como fundamento tu felicidad, tengo que poner como fundamento de tu matrimonio un pacto eterno que yo me encargo de cumplir. No tú, yo lo cumplo y yo te muestro el camino para que tú lo puedas cumplir. Pero es a través de mi guianza, a través de mi instrucción. Y en Malaquías 15, versículo 15 del capítulo 2 dice, pero nadie que tiene un remanente del Espíritu. Estos hombres estaban divorciando, pero dice que hay una palabra impresionante. Dice, pero aquellos que tienen un remanente del Espíritu Santo, aquellos que tienen un remanente, algo del Espíritu Santo en ellos, ellos no se han separado, ellos no han hecho esta locura de romper el pacto que habían hecho con sus esposas. Dice, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu. Di conmigo espíritu. Y les hablé la semana pasada, les estoy haciendo un resumen para llegar a lo que quiero decirles hoy. Lo que Dios nos está diciendo es que si tú tienes al Espíritu de Dios en ti, entonces el Espíritu de Dios te va a habilitar a través de su fuerza, a través de su poder, para guardarte en tu debilidad, para que tú no cometas el mismo error que cometieron ellos. ¿Me estás siguiendo? Ahora, esto es muy importante. Dice, así que ustedes cuiden su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Si tú basas tu relación matrimonial, si tú basas tu relación de novio, de comprometido, si tú la basas en felicidad o en cómo se ve, en apariencias, tu matrimonio está destinado ¿a qué? A fracasar. Por eso dice la palabra que tienes que cuidar el espíritu, porque el espíritu previene que caigas. ¿Estás conmigo? ¿Me estoy explicando? Las relaciones de los matrimonios se dan por lo físico, lo que ves. Dices, ay, me gusta, así le gusto, qué padre. El alma, ¿verdad? Mi alma gemela, encontré mi alma gemela. Somos compatibles, pensamos igual, nos gusta lo mismo, disfrutamos qué bueno que tengas tu alma gemela, pero no es suficiente. Necesitamos que en tu pareja, que en ti habite el Espíritu de Dios. Habita el Espíritu de Dios. Hay una conexión con lo físico, hay una conexión con el alma, pero lo más importante, el fundamento es lo espiritual. El Espíritu es la parte divina. ¿Amén?
Cuando tú tienes un hombre que ama a Dios, que respeta a Dios, que tiene temor de Dios, ese hombre va a ser un hombre que te va a tratar diferente a un hombre que no conoce y no respeta a Dios. Cuando tú tienes una esposa que respeta a Dios y ama a Dios, esa mujer te va a amar como nadie te ha amado en la tierra, en la humanidad. ¿Están conmigo? Ahora, Dios concluye diciendo: yo odio el divorcio. Yo sé que aquí hay mucha gente que ya está divorciada y se volvieron a casar, o están divorciados y no se han casado. Hay gente que está pensando en divorciarse. Hay gente que no lo ha pensado, pero ha empezado a hacerlo. Yo sé que habemos de eso, diferentes categorías aquí en este lugar. Pero si tú y yo queremos experimentar la bendición en nuestras vidas, tenemos que voltear a la palabra de Dios para que entonces entendamos qué dice Dios acerca del matrimonio, para que entonces corrijamos el rumbo y nos alineemos debajo del pacto de Dios, para que entonces tú y yo seamos bendecidos. No hay otra forma. No hay otra forma. No puedes abrir una puerta con una llave que no entra en esa puerta. Hay puertas, hay claves, ¿verdad? Hay principios del reino que solamente funcionan cuando los activas de la manera que Dios te dice que los actives. Si tú y yo queremos tener un matrimonio bendecido, entonces necesitamos vivir de acuerdo a los principios, de acuerdo a la guianza que Dios nos da en su palabra, para no separarnos y alejarnos de Él. Ahí terminamos la semana pasada. Dios dijo: ¿sabes qué? Yo odio el divorcio. Ahora, ¿qué dice Jesús acerca del matrimonio? ¿Qué dice Jesús acerca del divorcio? Mateo, vemos a los fariseos en el capítulo 19, versículo 3. Vemos a un grupo de fariseos que viene delante de Jesús y le hace una pregunta acerca del divorcio. Y es lo que sigue aquí. Dice: algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Vean lo que le están preguntando a Jesús. En pocas palabras le están diciendo: Jesús, ¿está permitido que me divorcie de mi esposa simplemente porque me quiero divorciar? Simplemente, la verdad, no quiero tener un motivo. Simplemente quiero saber que me la puedo dejar cuando yo quiera, cuando se me hinche la gana. La verdad, quiero tener la opción. Por si un día amanece con lagañas de más, ¿sabes qué, chiquito? O sea, hello. El único que puede tener lagañas aquí soy yo. ¿Ok? Y eso es lo que le están preguntando los fariseos en una manera coloquial. Dice: ¿me puedo divorciar de mi esposa simplemente porque quiero? ¿Realmente puedo hacer eso? Y Jesús les responde en el versículo 4 de la primera parte. Les dice: ¿no han leído? Me encanta esto. Híjole. Así como que burro cabezón. Pues ¿qué no sabes? Pues ¿qué no has oído que José Luis te ha estado predicando lo que dice? ¿No sabes pues? Dice: pues ¿qué no entiendes? Cabezón. Orejón. Voltea con tu vecino y dile: cabezón. O cabezona, por favor, no la ofendas. Ay. Me encanta lo que le dice Jesús. Estos se acercan. Los fariseos eran maestros de la ley. Eran gente que se suponía que conocía la ley. Conocía la ley. Y ellos vienen y dicen: pues ¿qué no se puede? Que me pueda divorciar. Y Jesús les dice: pues ¿qué no han leído? Pues ¿qué no ven? Te doy, tú quieres y no quieres. Pues ¿qué no han leído? Replicó Jesús. En pocas palabras, Jesús le está diciendo: ¿qué no sabes leer? ¿En serio me tienes que preguntar eso? ¿No sabes leer? Ahora, Jesús no se emociona. Jesús no trata de ser político. Jesús no trata... A ver, déjame, bueno, siéntate, vamos a sentarnos. Mira, vente, vamos a platicar, ¿verdad? Jesús simplemente le dice: pues ¿qué no saben leer? ¿No han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Fíjate cómo empieza diciendo: ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo
hombre y mujer, y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser, ¿cuántos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Llegarán a ser cuántos? No, un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Que no lo separe el hombre. Ahora, ¿por qué ocurren los divorcios? Porque esas dos parejas, ese hombre y esa mujer que se enamoraron, cuyo destino era convertirse en uno bajo la bendición y el pacto de Dios, decidieron nunca ser uno. Porque una cosa es lo que pasa en lo espiritual, cuando tú te unes con tu persona, cuando se consuma el matrimonio, eres una sola carne, pero esto es en el espíritu, pero en tu mente, en tu corazón, aun cuando tengas a Dios y aun cuando ames a Dios y sirvas a Dios, si tú no decides meterte bajo el pacto de Dios, bajo la guianza de Dios, bajo los principios y los preceptos de Dios, nunca vas a ser uno, porque siempre vas a buscar tu propio beneficio, tu propia visión, tu propio deseo, tus propias prioridades. Entonces, el problema del divorcio es que esas dos personas que se suponía que tenían que ser uno, nunca se pusieron de acuerdo para ser uno. Amós capítulo 3 versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Ahí Dios le está hablando al pueblo de Israel. Le está diciendo, Israel, yo te quiero llevar a la tierra prometida, te quiero llevar al lugar donde hay leche y miel, pero para que yo te pueda llevar ahí, tú tienes que ponerte de acuerdo conmigo. Y si tú no estás de acuerdo conmigo, yo no te puedo introducir a esa tierra. Es lo mismo que nos está diciendo aquí la palabra. Si tú como matrimonio no te puedes poner en la misma página, bajo el mismo propósito, entonces no puedes llegar a experimentar la bendición que trae el pacto de Dios sobre tu matrimonio. ¿Están conmigo? Dice, así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Las parejas desean siempre seguir siendo dos y esperan que Dios les ayude. Pero Dios les dice, eso no es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es tomar a dos y hacerlos uno. ¿Por qué Dios quiere hacerlos uno? Cuando un hombre y una mujer se casan, cuando hay intimidad entre el hombre y la mujer, cuando se hacen uno, entonces ese uno produce vida. Cuando yo con mi esposa tuvimos intimidad, produjimos vida. Mi hijo José Luis Matthew, mi hijo Luis Daniel, pudimos producir algo, pero sin unidad no hubiéramos podido producir nada. Y Dios está diciendo, este año yo quiero que se cristalicen tus sueños, tus deseos, tus anhelos. Yo quiero que se cristalicen esos anhelos, esos deseos y esos sueños que están bajo mi voluntad. Yo quiero que se cristalicen en tu vida, pero para que tú puedas producir, una de las cosas que tienes que hacer es entender que yo te llamé y te lo tienes que tomar en serio, que tengo un propósito para ti. Tienes que entender que lo que yo pido de ti es tu adoración y lo mejor de ella. Quiero ser el primero en tu vida, y también tienes que entender que tu esposa la he puesto ahí para que produzcan juntos, no para que estén separados. Ay. Dos personas que siguen procurando ser dos no pueden ser productivos. Está tu esposo jalando para un lado y tú jalando para el otro. ¿Por qué? Porque no tienen prioridades correctas. Porque cada quien tiene prioridades diferentes. Y no es tu culpa, así te educaron. Es tu culpa porque no has venido a la palabra para entonces entender cuál es la prioridad número 1, cuál es la 2, cuál es la 3, cuál es la 4. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir de acuerdo a lo que nos enseñaron y no de acuerdo al pacto. Los divorcios ocurren porque cada una de las partes quiere lograr algo desde sus esquinas. Y Dios dice, yo no te puedo ayudar en eso. Puedes orar todo el día, pero yo no puedo respaldar eso. ¿Cuántos de nosotros oramos y tal parece que nuestras oraciones
no pasan el techo. ¿Sabes por qué? Porque has deshonrado a tu mujer, hombre. Nosotros como hombres, Dios nos llama a ser la cabeza de nuestra casa. Tenemos la última palabra, a veces. Dios dice que tiene que ser siempre, mi amor. ¿Sí me dejas hoy? ¿Sí? Gracias. Ok. Pero Dios te va a mantener responsable de lo que pasa en tu familia. Wow. Puedes orar todo el día, pero si tú no entiendes que yo te creé para que fueran uno, no te voy a bendecir. ¿Sí entienden por qué? Es como cuando le dices a tu hijo, hijo, si no tiendes tu cama, si no arreglas tu cuarto, no puedes jugar. ¿Por qué no me dejas jugar? ¿Por qué no puedo recibir la bendición? Yo me quiero ser feliz, quiero ser, no, tú no quieres, me odias, ¿por qué no me dejas ser feliz? No, yo quiero que seas feliz, hijo, nada más arregla tu cuarto, tiende tu cama. Sujétate a las reglas y entonces tendrás la bendición. Es lo mismo que Dios está haciendo aquí. Es lo mismo que Dios está haciendo. Si dos se vuelven uno, entonces ellos siendo uno pueden ser productivos. Ahora, ¿cuál es la meta del matrimonio? La meta del matrimonio es ser uno. ¿Ser cuántos? Uno, lo que significa tener un solo propósito. No significa que te hagas uno y que sean idénticos y que piensen igual y que mastiquen igual la comida y que les gusten las mismas tortas. No, significa que tengas que ser uno en propósito. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una, son la Santísima Trinidad, pero cada uno tiene una personalidad diferente y cada uno hace cosas diferentes. Así Dios está diciendo, Jesús oró que ellos sean uno como tú y yo somos uno, ¿verdad? ¿Por qué? Somos diferentes personalidades, mi esposa es diferente a mí, pero los dos tenemos un propósito y ese es desarrollar personas centradas en Dios que hagan la diferencia. Y entonces, cuando eres uno, empiezas a tener vida. Es importante que entendamos esto, porque una pareja que ha dejado de ser dos es una pareja que ha invertido su vida en la otra. Pero una persona que siempre quiere estar separado no invierte en su pareja. Viven, coexisten, se soportan. Para que haya unidad en el matrimonio, la pareja tiene que entender y aceptar que el fundamento de su matrimonio es el pacto de Dios en medio de ellos. Eso es eso, el cual no solamente lo hicieron entre ellos, sino lo hicieron con Dios como testigo. Entender que estamos bajo el pacto nos dará una pauta acerca de cómo debemos actuar en nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque todos aquí sabemos cuando nos casamos que hicimos un pacto con Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿cómo se ve ese pacto en lo práctico? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuando tú sabes que estás bajo el pacto, sabes cómo actuar. ¿Por qué? Porque el pacto te dice que Cristo está sujeto al Padre, el hombre está sujeto a Cristo, la esposa está sujeta al marido cuando el marido está debajo y sujeto a Cristo, y los hijos están sujetos a los padres cuando estos padres están sujetos a Cristo. Si yo entiendo que el fundamento de mi matrimonio, de mi familia, es el pacto de Dios, el cual me dice hay jerarquías y hay órdenes, hay beneficios y hay consecuencias. Si yo entiendo que estoy bajo un pacto, lo que tengo que hacer es buscar a Dios, sujetarme a Cristo, decir Señor, yo me sujeto a ti, yo quiero hacer lo que tú me mandes, yo quiero tratar a mi esposa como tú dices que la trate, yo quiero amarla como tú dices que la ame, yo quiero escucharla como tú dices que la escuche, Señor, aunque a veces habla mucho. Señor, yo quiero eso, ayúdame pues. ¿A usted no les pasa? Entonces,
¿Qué? ¿Qué? ¿Sí me explico? Somos rechillones, ¿verdad? Ya sé. Yo sé. El fundamento del matrimonio es el pacto. Y el pacto te da pautas. Hombre, ¿quieres que tu esposa se sujete a ti? Sin miedo. ¿Sí quieres o no quieres? ¿Sí me das permiso? Otras ahorita empezaron. ¡Ay, sí, yo! Ay, sí. Mira, una mujer no tiene ningún problema en sujetarse a un hombre que es como Cristo. Ese es el problema. ¿Sí me explico? Si no nos sujetamos al sistema de Dios, no podemos esperar que Dios esté en nuestras familias. No esperes que Dios esté en tu familia si tú como hombre no te has fajado los pantalones y has dicho, ¿sabes qué? Me voy a negar, voy a tomar mi cruz, me voy a negar a mí mismo y voy a ir a buscar a mi Jesús. ¿Yo sabes cómo me doy cuenta que no estoy orando lo suficiente? Cuando estoy cerillito, cuando me enojo de todo, cuando exploto, cuando... Y en esos momentos cuando mi esposa me dice, ojalá me tuvieras la paciencia que le tienes a tus ovejas. ¿En serio? Y es cierto. O sea, tiene toda la boca embarrada de razón. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Y qué tengo que hacer cuando yo me siento así? Luis Daniel viene y me dice, papá, no has descansado, ¿verdad? Así como que bájale 2 rayitas. Que tengo que ir a Jesús. Porque el fruto del Espíritu es paciencia, gozo, benignidad, bondad, dominio. Es el fruto del Espíritu. Solteras, mujeres solteras. Un consejo. No te conformes y te cases con un fulano nada más porque está guapo. No te cases con él simplemente porque tiene una personalidad. No. Tienes que preguntarte, ¿cómo? ¿Tú quieres casarte conmigo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque como esté tu relación con Dios es como me vas a tratar. Ahora, si no la tiene, tómate un tiempo y deja que lo desarrolle solo. Que él no se sienta presionado a desarrollar una relación con Dios simplemente porque tú estás ahí. ¿Ya oraste? ¿Ya buscaste a Dios? Y el otro, sí, ya. Ahora, nadie es perfecto. No tiene que ser súper espiritual, pero por lo menos que tú tengas la seguridad de que ese hombre se está enfocando y está siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen el remanente del Espíritu no rompen su pacto con la mujer de su juventud. Si tu novio pretendiente no tiene una relación con Dios, regrésale el anillito. Dile, regresa más tardecito. Es más, aquí te lo guardo. Da un aplauso a Jesús bien fuerte, bien fuerte. Pero nadie que tiene el remanente del Espíritu ha hecho esto. Nadie. Recordemos el remanente del Espíritu. El Espíritu tiene que estar intacto. Tenemos que buscar a Dios diariamente, hombres, mujeres, hijos, meternos bajo el pacto para experimentar la bendición de
Dios, especialmente si hay problemas, tenemos que tener el Espíritu de Dios en nosotros, que como cristianos Dios ya nos los ha dado. Jesús nos lo dio. La inauguración de la nueva era fue cuando Cristo murió, resucitó, ascendió y envió al Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo constantemente está ahí diciendo: esto está mal, no lo tienes que hacer, tienes que cambiar, mira, tienes que hacer esto, te voy a recordar lo que la Biblia dice para que entonces lo pongas por práctica. Mira, y el Espíritu de Dios constantemente te está diciendo: es la mujer de tu pacto, respétala, ámala, 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 ámala. Es lo que Dios nos está diciendo. El que tiene el remanente del Espíritu, si no está el Espíritu en ese hombre con el que piensas casarte o quieres casarte, va a llegar un momento en donde te vas a quejar, vas a llorar, pero al final del día no tendrás el consejo integral de Dios en tu vida, porque decidiste que no estuviera el Espíritu en medio de tu relación. Toma, chango, tu bananota, hijo. Y luego: ay, es que él no me trata bien. Veniste, ¿el qué día es hoy? El 27 de septiembre, 26 de septiembre, de enero del 2020. José Luis lo dijo, pero estabas jetona. Te estabas durmiendo. Estabas pensando si ibas a comer tacos o pozole. Con salsita, tostaditas, cremita, queso crema. Coca. No Pepsi. Señor, perdona a los que les gusta la Pepsi. ¿Están conmigo? Escúchame muy bien, mujer soltera. El rol del hombre y mujer casada y hombre. El rol del hombre tiene que ser el de ser proveedor, protector y pastor. Proveedor, protector y pastor. Proveer para tu familia, proteger a tu familia, pastorear a tu familia. Ahora, en el versículo 7 del capítulo 19 de Mateo, los fariseos le vuelven a decir a Jesús, le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué Moisés lo mandó? ¿Por qué dices que no se puede, Jesús, si Moisés, por medio de quien vino la ley, lo dijo? Y en el versículo 8 Jesús les contesta: Moisés les permitió. Y hace un cambio de palabras Jesús. Dice: no, Moisés no les mandó, Moisés les permitió. ¿Y sabes por qué se los permitió? Por la dureza de su corazón. A ustedes, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Tú te estás yendo desde la ley, pero yo estoy yendo desde el Génesis 1, 26 al 28. Mandó, permitió. Jesús les dice: Dios lo permitió, pero nunca lo mandó. Dios lo permitió bajo circunstancias limitadas. Y hay dos escenarios en donde alguien se puede divorciar, pero solamente hay dos. Solamente hay dos. Dios lo permitió bajo estas circunstancias limitadas para mantener el orden en la sociedad. Ahora, ¿por qué lo permitió? Por la dureza de su corazón. Porque ellos decidieron y ellos dijeron: no me voy a sujetar a Dios. No me voy a meter bajo el pacto de Dios. No voy a seguir las reglas de Dios. No voy a seguir los principios de Dios. Voy a hacer lo que quiero. Y discúlpenme, pero aquí ya vemos muchos, incluyéndome, que siempre hacemos eso. Sabemos el principio de Dios, pero hacemos lo que nosotros queremos. Y entonces lloramos y nos lamentamos y venimos a la iglesia: ¿por qué no contestas mi oración? Porque no has honrado a la mujer de tu pacto. Entonces ellos decidieron
no sujetarse al diseño de Dios, y es por esto que existe el divorcio. Jesús les dice, el divorcio existe porque una o las dos partes se negaron a sujetarse al sistema de Dios, al pacto de Dios, a la forma de Dios. Por eso el mensaje de Malaquías es, tómame en serio. Lo que te estoy diciendo es para bendecirte. Es para ayudarte, es para que tengas plenitud, es para que vivas abundantemente. Lo que te estoy diciendo es para que tengas gozo, paz, felicidad. Tómalo seriamente. No podemos estar viniendo a la iglesia y salir y hacer lo que se nos hincha la gana. La primera causa por la cual Dios permite el divorcio, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación. ¿Por qué? Por infidelidad. Y se casa con otra, adultera. Si tú te divorcias de tu mujer ilegalmente, con la que te cases, vas a estar cometiendo adulterio. Si te divorcias de tu mujer excepto por inmoralidad y te casas con otra, estás cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque te divorcias ilegítimamente. Vas delante de un juez al cual le das la autoridad de romper algo que Dios estableció. Le dices, tú sabes que tu autoridad, juez, es más grande que la autoridad de aquel que me unió y me hizo uno con ella, pero yo no quiero ser uno, entonces yo te doy la autoridad ahora. La tenía Dios, pero ahora no se la quito a Dios y te la doy a ti. Me sujeto a las leyes que tú crees y entonces tú divórciame. Entonces tú demanda, tú declara que yo soy una persona libre. Pero aunque el juez haga eso, Dios no ha cancelado el matrimonio y por ende estás en adulterio. Ahora, yo sé que esta predicación no es una predicación para que Jesús sea popular. Jesús no está buscando ser popular, Jesús está buscando establecer la verdad, porque la verdad te hará libre. Dios quiere hacerte libre. Versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella... ¿A quién le está hablando Dios aquí? Exactamente, ¿a quién? Porque el hombre es el que es llamado a solucionar este problema. Hace que ella adultere y él se casa con la repudiada, y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. Imagínense el despapalle que se está haciendo, el relajo que está haciendo. Ya no quiero estar con ella, ¿por qué? Porque no hizo bien los frijoles, entonces me divorcio. Ella se va y se casa con otro, él se casa con otro, él adultera con esta, ella adultera con el otro adultera con ella. Y todos nos preguntamos por qué nuestra sociedad está como está. Cuando la condición de una nación es el reflejo de las familias que le conforman. ¿Te preguntas por qué la sociedad está tan mal? Veamos nuestros matrimonios. Hay un gran problema. ¿Cuánta gente conoces? A lo mejor tú estás sentado aquí y dices, ¿eso soy yo? ¿Qué hago? ¿Es duro? ¿Es tajante? Muy tajante. ¿Qué hago? Si tú te divorcias ilegítimamente de tu mujer y le das carta de divorcio y dice que ya lo hicimos. Y no solo tú. En Mateo 19 dice que si tú como hombre te divorcias ilegalmente de tu mujer y te casas con otra mujer, tú estás en adulterio porque Dios no ha anulado tu matrimonio. Y la mujer que se casa contigo también está en adulterio. Tenemos que darnos cuenta de una cosa importantísima. Dios culpa al hombre de todo este relajo, no a la mujer. Le dice, porque tú la empujaste al adulterio. Tú fuiste. Tú fuiste. ¿Por qué la culpa del hombre? Porque el hombre causó que esto pasara, porque el hombre puso a la mujer en esta situación al divorciarse ilegítimamente de ella. La segunda cláusula, escenario en donde Dios permite que haya un divorcio, es el abandono. Lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 7. Ahora, el abandono hay dos causas.
O hay dos formas que podemos entender el abandono en este pasaje de 1 Corintios capítulo 7. Una es el abandono físico, que el hombre se va, la mujer se va, ¿verdad? O el abandono del hombre o la mujer de no cumplir su rol en el pacto. Vean esto. Ser esposo y esposa no solamente es un rol, no solamente es un título, es un rol que tiene que cumplirse. Tenemos asignaciones, tenemos funciones como hombre, como esposo y como esposa que tenemos que cumplir, los cuales son delineados claramente en el pacto de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Sí, verdad? Ahora, si un esposo tiene que ir a trabajar y el esposo dice, yo no quiero ir a trabajar hoy, está abandonando su responsabilidad de hacer esto. Ahora, un esposo que golpea a su esposa en la primera parte, si no quiere ir a trabajar, el esposo está abandonando su responsabilidad ¿de qué? De proveer. Si este esposo golpea a su esposa, ¿qué está pasando? Está abandonando su responsabilidad ¿de qué? De proteger. Si este esposo no se toma en serio su llamado como sacerdote sobre su casa, está abandonando su responsabilidad de pastorear. El pastor de esta iglesia no solamente soy yo, son todos los hombres que aquí estamos sentados. Lo que Dios está diciendo a través de Pablo, ya voy a terminar, es que si una de las partes abandona su rol, ya sea físicamente o contractualmente, se les dé carta de divorcio. Hay iglesias que cuando se prueban estas dos cosas, se puede expedir un acta de divorcio. Es decir, yo confirmo que hubo un abandono, confirmo que hubo una infidelidad, entonces te puedes divorciar. Lo puedes hacer. Ahora, Dios permite que esto suceda. Él nunca lo mandó para que sucediera. Él dijo, yo voy a permitir que esto suceda, pero aun cuando tú puedas obtener una carta de divorcio legítima delante del plan de Dios, tienes que odiar el hecho de que la obtuviste, porque Dios odia el divorcio. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago si estoy en esta situación, José Luis? Lo confiesas delante de Dios. Lo confiesas delante de Dios, Señor, sí. Yo me divorcié, me casé, estoy en adulterio. ¿Qué hacemos? Estoy divorciado, pero pues yo me gustaba este cuate, pues yo ahora pues ya no. ¿Qué tengo que hacer? Lo confiesas delante de Dios. Ahora que lo has entendido, sigues tu vida y evitas volver a hacerlo. No puedes repetir el mismo error una y otra vez. Tienes que empezar a vivir tu matrimonio con el pacto de Dios como el fundamento de tu matrimonio. Ahora, Dios sabe, Dios reconoce que hay cosas que han deformado tu matrimonio a tal punto, se ha torcido de tal manera que Él sabe que nosotros no podemos hacer nada para desenredarlo, especialmente si ya hay hijos de por medio, si ya hay nietos de por medio, ya no podemos hacer nada para desenredarlo. Por lo tanto, debemos empezar en donde estamos. Ok, yo ya estoy en esta situación, ya veo que lo que hice, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al pacto de Dios, estoy mal, cometí un error, me salí de eso, sí, pero Dios se entiende y Dios te encuentra en donde tú estás en esa etapa de vida. Porque Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere que tú vivas en plenitud y en paz. Ok, ya pasó lo que pasó, ¿qué tenemos que hacer? Dios va a venir y decir, hijo, yo te entiendo y sabes que no te estoy condenando. Yo sé cómo estás sufriendo, yo sé lo que has llorado, yo sé lo que te ha lastimado, sé por lo que has pasado. Y sabes qué, no te preocupes, yo te voy a encontrar en donde estés, pero quiero que entiendas cuál es mi pacto, cuál es mi propósito para el matrimonio.
matrimonio, quiero que entiendas que yo te llamé, yo te di una pareja para que entonces tú puedas ir y establecer mi reino y glorificar mi nombre donde quiera que yo vaya. Tienes que entender que el propósito de tu matrimonio no es buscar la felicidad, porque la felicidad es efímera. La felicidad puede ser quitada un día para otro. El propósito de tu matrimonio es que tú establezcas mi reino en la tierra. Mi propósito, la meta del matrimonio es que tú te vuelvas uno con tu esposa en propósito, que caminen juntos, que sueñen juntos, que levanten, que peleen juntos. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú te metes bajo mi pacto podrás recibir las bendiciones. Yo voy a derramar las bendiciones del cielo, las cuales Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario para ti. Él te las va a dar, Él te las va a entregar, pero tienes que entender que yo te encuentro en donde estás. Yo sé dónde estás. Ya entiendes lo que hay. Sigue adelante. Sigue adelante. Si estás separado, pero no te has divorciado, entonces lo que tienes que hacer antes de seguir adelante con el divorcio es preguntarle a tu pareja: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a ajustar nuestros roles y a sujetarnos bajo el pacto de Dios para nuestro matrimonio? ¿Estás dispuesto? ¿Te lo vas a tomar seriamente? ¿Estás dispuesto? Si ya estás divorciado, pero tú ni tu expareja se han casado, la pregunta que se tienen que hacer es: ¿estamos dispuestos a aceptar nuestros roles y sujetarnos bajo el pacto de Dios para nuestro matrimonio y vivir de acuerdo a sus pautas? Tal vez la respuesta es no. Tal vez la respuesta es sí. Pero tu posición debe ser lo que Dios te manda y buscar la reconciliación. Si estás casado, pero uno o ninguno de los dos están cumpliendo con los roles que Dios diseñó para sus matrimonios, apréndanlos. No sean negligentes. No seamos negligentes. Nadie será tomado por inocente cuando seamos culpables. La ignorancia de la ley no te exime de la ley. La ignorancia de los principios de Dios no te exime de esos principios, de sus bendiciones y de sus consecuencias. Si estás casado, pero ninguno de los dos entienden sus roles, apréndanlos. Porque cuando empiezas a vivir de acuerdo a los roles, de acuerdo a los principios, de acuerdo al pacto de Dios, Dios empieza a sanar las heridas. Dios empieza a restaurar la relación, pero solo si estás debajo de sus pautas, debajo de su pacto. Muchas veces queremos que Dios restaure nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a poner el trabajo. Queremos un milagro creativo, instantáneo. Y Dios dice: no. Tienes que aprender. Porque cuando aprendas, recibirás sabiduría, guianza. Cuando te acerques a mí, vas a mostrarme que eres humilde, que reconoces que no tienes lo que se necesita para arreglar tu matrimonio. Y eso me gusta, porque yo doy gracia al humilde. Yo lo exalto cuando tú te humillas, cuando reconoces que yo soy Dios. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Dios puede arreglar todas las cosas. Dios puede arreglar tu matrimonio. Dios puede hacerlo aun cuando nadie crea que el matrimonio tiene solución. Pero Dios necesita saber que estás tomando seriamente tu matrimonio. Empieza en donde te encuentras y empieza a reconstruir de ahí. Dios te va a encontrar ahí. Él quiere restaurar su iglesia a través de sanar sus familias. Mis amados, Dios quiere que vivas un año inolvidable. Pero no hay un atajo. No hay un easy way to do it. Dios te dice: el matrimonio es mi creación. Yo lo hice para funcionar de cierta forma.
¿Lo tomas o lo dejas? Gracias, Señor. Ten esperanza. Hoy aprendimos lo que Dios dice acerca del matrimonio. Obviamente no es una predicación popular, pero es verdadera. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Seamos libres este año. Levantémonos donde estés, donde te encuentres. Dile: Señor, aquí estoy, lo entiendo, estoy dispuesto. Amén. Amén. Después de un aplauso a Jesús bien fuerte.